¿Sabías que respirar polvo en tu trabajo durante años puede endurecer tus pulmones de forma irreversible sin que sientas dolor? El día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Villavicencio, neumólogo, para explicarnos qué es la neumoconiosis y cómo proteger la vida de miles de colaboradores. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y pues vamos tratando de resolver un poco de las dudas y la importancia de esta detección temprana. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Vamos Gracias a usted, doctora. iniciando. Doctor, la primera pregunta. Primero que nada, bienvenido. Y Muchas para gracias. iniciar, en términos sencillos, ¿qué le sucede exactamente al tejido pulmonar cuando inhalamos estos polvos inorgánicos y por qué el cuerpo no puede expulsarlos? Empezando por lo inicial, la neumoconiosis pues se dice de toda enfermedad respiratoria que tenga por consecuencia un estado fibrosante. Es decir, que son pequeños cristales que se van instalando en la parte más pequeña del sistema respiratorio, específicamente en las zonas alveolares, donde empiezan a generar inflamación, donde suelen empezar a generar cierto grado de fibrosis por el paso del tiempo en el que el trabajador se va exponiendo, en el que la industria suele tener cierta exposición o la concentración, dependiendo del tipo de puesto que se desempeñe. El detalle con los cristales, pues es que son material inorgánico, son literal materiales que no pueden ser por ninguna manera disueltos y no tienen manera de salir de esa área donde se instaura. Claro que cada uno tiene diferente material de reacción inflamatoria, pero la gran mayoría tienden a generar cierto efecto cicatrizante a nivel del pulmón. Esa es una de las principales complicaciones y pues bueno, ya es lo que suele empezar o suele dar el punto de partida de una enfermedad ocupacional o una neumoconiosis. Okay. Doctor, cuando pensamos en neumoconiosis, imaginamos mineros, la minería, mineros de carbón, pero ¿qué otras profesiones hoy en día, están en alto riesgo sin saberlo? Claro que ahí uno de los principales, hasta la fecha sigue siendo de los principales, las constructoras, los mineros. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos a altas concentraciones de estos cristales. Los principales, o al menos aquí en el país de México, los principales cristales a los que nos vamos a exponer son el sílice, que es uno de los cristales más inmunógenos y que generan reacción inflamatoria. El asbesto, que ya está cada vez más en desuso y como lo comentábamos previo al inicio de la entrevista, hay una regulación en la cual ya se está empezando a desplazar este material y se está buscando un reemplazo para evitar que este empiece a generar mayor dificultad por el hecho de que no solo es inflamatorio el asbesto, sino que también suele ser cancerígeno, tiene cierta capacidad carcinogénica por todos los radicales que libera al momento de la inflamación. Los principales empleos que se pueden relacionar a este tipo de neumoconiosis, primeramente, pues sí, las minerías, los lugares donde se maneja mucho la construcción, y lugares ya un poquito menos esperados, que en el caso de la silicosis. En este caso, por ejemplo, los elaboradores de cerámica, normalmente los elaboradores de vidrio también tienen mucha exposición a este tipo de cristales. En ciertas alajerías, donde se trabaja mucho lo que sería con el cuarzo o con ciertos componentes de cristales, como por ejemplo el centro joyero aquí en el caso de Guadalajara, suele tener cierto grado de exposición. Claro que esta enfermedad se basa principalmente por la cantidad de compuesto al que se está expuesto y el tiempo en el que se exponen. No solamente es, me expuse a cierta cantidad de cristales y ya lo voy a desarrollar, no, es una exposición constante que va generando inflamación de manera crónica con el pasar de los años y que genera al final de cuentas una enfermedad fibrosante del pulmón, que la gran mayoría terminan en este aspecto. Sin embargo, ya ahorita lo vamos a subdividir. Las dos principales, que es la silicosis y la asbestosis, que en este caso, al menos en la especialidad de neumología, los que más tienen implicación clínica, son principalmente esas dos. Claro que el carbón es uno de los principales, en las minas de carbón se suele dar mucho este tipo de detalles. En donde suele manifestarse en mayor cantidad, por ejemplo, en el caso de la silicosis, empezando por ese punto de partida, es cuando hay mezcladoras, sobre todo donde se mezcla o se genera el compuesto de la arena. Ahí se empieza a liberar de manera volátil una gran cantidad de cristales, sobre todo del sílice. Y esto pues genera una exposición muy considerable que al momento de que el trabajador la está inhalando, va a empezar a generar esa enfermedad. Y con el paso del tiempo, pues va a generar todo lo que ya sabemos o conocemos como una neumoconiosis. Justamente, doctor, la esmeriladora, ¿verdad? Desvellador, exactamente. Regresándonos un poquito a la cuestión de lo del tiempo, muchos colaboradores dicen, llevo 5 años respirando este polvo y no me pasa nada. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tarda en manifestarse la enfermedad y por qué se considera una amenaza silenciosa? Generalmente porque con la exposición, como vamos adquiriendo esos cristales en pequeñas cantidades,
pues sí, a lo mejor al principio no va a haber una reacción tan acelerada. Claro que ahí sí hago hincapié en que depende mucho de la cantidad. Dependiendo del tipo de trabajo, por ejemplo, las esmeriladoras son las que tienen el mayor riesgo de adquirir alta cantidad de cristales de sílice. Y como este tipo de cristales son tan pequeños, para poner un ejemplo, tienen aproximadamente 50 micras. Esto es suficiente para llegar a la vía respiratoria más pequeña y quedarse instalada en esa parte. Eso genera fibrosis y va generando inflamación crónica en el pulmón, que va aumentando o va disminuyendo la función pulmonar. En este caso, como el trabajador no suele sentir normalmente las molestias, lo va a ir desarrollando con el paso de los años. Es decir, al principio no va a sentir ningún cambio, ningún síntoma, pero conforme vaya aumentando la dosis y el tiempo de exposición, es cuando va a empezar el pulmón a responder, cuando va a empezar a desarrollar una actividad inflamatoria. Explicando un poquito de la parte médica, pues sí, este cristal llega a la parte de los sacos alveolares, a la parte más baja del intersticio pulmonar, y suele activar cierta reacción inflamatoria. Principalmente va a activar una reacción aguda, dependiendo de la cantidad que se inhale este cristal. Dependiendo ahora sí que el tiempo de exposición también, va a empezar una reacción inflamatoria, se va a empezar a liberar muchos mediadores inflamatorios que van a empezar a generar fibrosis en el pulmón a final de cuentas por no poder destruir este cristal. Esto, en el caso de las tres, aplica para cualquiera de las tres. Va a generar una reacción muy parecida. Claro que cada una tiene una característica específica que hace que las podamos diferenciar. Pero con los trabajadores va a pasar con el paso de los años. Normalmente unos 5 o 10 años van a ser ya una pauta, el primer síntoma, que es, me imagino que uno de los principales síntomas que van a presentar. Ok, hablando de la cuestión de los síntomas, doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que deben encender estas alarmas? Normalmente el primer síntoma de alarma que suele presentarse, como los bronquios son el principal sistema de protección pulmonar, al momento en el que estos se inflamen, pues obviamente va a empezar a haber un cuadro de bronquitis, van a empezar con el primer síntoma manifestante, que es la tos. Cuando son suficientemente pequeños y no generan una reacción inflamatoria muy marcada, van a empezar a desarrollar falta de aire. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Normalmente la falta de aire suele ser marcada conforme a la actividad física. Es decir, a lo mejor en su trabajo logran caminar cierta cantidad de distancia, pero van a notar cómo cada vez van a necesitar más tiempo para recuperarse o van a necesitar hacer pausas para poder descansar por el hecho de que no pueden con esa fatiga y ese cansancio que genera la disnea o la falta de aire. Ok. Doctor, desde el punto de vista neumológico, ¿qué estudios son indispensables para un colaborador expuesto? Desde este punto de vista, cuando hay una exposición lo suficientemente significativa, lo más común en este caso es, primeramente que nada, tener el estudio inicial, que es la radiografía de tórax. Si sospechamos que el paciente tiene una tos que ya lleva más de 3 meses, que no se retira y que persiste o que al contrario aumenta, ese es un criterio ya como un dato que nos puede estar diciendo que ya hay algo en los pulmones, que hay algo que tengamos que investigar. Lo segundo, un estudio que debe llevarse a cabo en cualquier empresa que maneje este tipo de polvos inorgánicos siempre debe de ser una espirometría. ¿Por qué? Porque al menos cada año debe de tener una base de trabajadores en las cuales se les puede estar realizando una prueba de función pulmonar para estar seguros de que no está declinando su función pulmonar. Cabe mencionarse que nuestro crecimiento normal, cualquier adulto o cualquier persona, a partir de los 27 o 30 años, termina el crecimiento del pulmón. A partir de ahí vamos a empezar a disminuir nuestro volumen del pulmón. En el caso de los trabajadores, esta disminución del volumen puede acelerarse hasta 10 veces, dependiendo de la cantidad o del tipo de cristal al que esté expuesto. Por eso aquí es importante por lo menos una vez al año tener una espirometría para poder ver cómo está la base trabajadora y si podemos hacer una intervención temprana para evitar que lleguen a la consecuencia final. Justamente, y dentro también, o sea, de lo que son los exámenes periódicos, ya los exámenes así individuales o específicos, dependiendo de las áreas, son las espirometrías y se hacen de manera, o sea, se deberían, según norma y legislación, se deberían de ser manera anual también. Así es. Ujú. Doctor, ¿un paciente con neumoconiosis es más susceptible a padecer otras afecciones graves como tuberculosis o infecciones respiratorias recurrentes? Aquí ahora sí creo que deberíamos empezar a dividir el tipo de neumoconiosis, entre las cuales cada una tiene su característica. Yéndome con una de las más frecuentes, que es la silicosis, la expresión de óxido de sílice. Son cristales tan pequeños que el principal compuesto que tiene es el cuarzo. Es el que más se expone y el que más genera inflamación. Existen otros dos que para esta plática no tienen tanta implicación, pero que al momento de estar expuestos a esta gran cantidad de compuesto suelen generar mucha inflamación del pulmón. El sílice o la silicosis tiene en este caso tres fases importantes.
que de hecho va muy bien relacionado a lo que me preguntó, doctor, en este caso, el tiempo en evolución. Si un paciente, como en el caso de lo que vendría siendo las mezcladoras de arena o lugares en donde se trabajan en minas con alta cantidad y con poca ventilación, suele haber una exposición muy constante y muy intensa al sílice. Si hay algún factor predisponente que tenga el trabajador que pueda generarle más inflamación, va a causarle una reacción inflamatoria muy aguda. Esto quiere decir que el pulmón va a generar una inflamación muy marcada y los síntomas van a ser un poco más abruptos. Se van a instalar en periodos de meses, incluso a lo mejor en días, dependiendo de la cantidad. Esto normalmente suele llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria aguda y son los pacientes que terminan normalmente en hospital. Pero sin embargo tiene su contraparte, lo que es la fase subaguda. Aquí ya suelen empezar a instalarse, a depositarse los cristales. Como estos cristales son muy ligeros, lo primero que suele hacer es irse a la parte más ventilada del pulmón, que es la parte superior. Al momento de instalarse ahí, lo que van a empezar a generar va a ser una reacción inflamatoria muy marcada y por ende fibrosis pulmonar. Van a empezar a formar un hallazgo llamado nódulos silicóticos, que son grandes lesiones, o a veces se llegar a confundir con tumores a nivel del pulmón en la parte superior, que no son más que nada, sino que un conglomerado, un conjunto de estos cristales en la parte del pulmón. Y esto lo que les va a generar a final de cuentas es pérdida de volumen pulmonar, cierto grado de bronquitis o bronquiolitis, que son los bronquios más pequeños que ya se ven afectados por la inflamación crónica, y los va a hacer efectivamente más susceptibles a infecciones. En el caso de la silicosis, el principal hallazgo, la principal manifestación que tenemos que tener en cuenta, efectivamente es la tuberculosis. Como hay una disminución muy marcada en el sistema inmune por este ataque que trata de hacer en defensa para destruir los cristales, pues sí, lo primero que uno va a experimentar va a ser cierta propensión a un estado de inmunosupresión. Y por ende, esta bacteria que es demasiado común en México, se le abren las puertas para poder desarrollar la infección. Por eso es que a todo paciente con silicosis siempre se le hace como un hincapié en tratar de detectar de manera temprana si hay afección o no por esta bacteria tuberculosa, este Mycobacterium tuberculosis. Siempre ellos deben de llevar, por ende, un tamizaje y detección para evitar estas infecciones. Ahora, si me voy por el lado de los asbestos, el asbesto cada vez es, es menos común. Ese material normalmente se estaba presentando en materiales de construcción. Se dio mucho en tiempos de la guerra, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, por toda la fabricación de armas, por toda la industria que se dio en ese tiempo. Se hizo una exposición muy constante. Cabe mencionarse que también lo podemos encontrar en la actualidad en vías ferroviarias, en lugares donde se fabrican mucho vías de tren o lugares donde se fabrica mucho metal. Suele estar presente este tipo de cristal inorgánico. Y este cristal, a diferencia del sílice, suele generar mucha mayor reacción inflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que a la vez que puede activar el sistema inmune para activar unas células llamadas fibroblastos, que son las que van a generar fibrosis del pulmón, va a empezar a haber una reacción de radicales libres, llamada, que va a empezar a generar daño genético, daño celular, y puede empezar a ocasionar el riesgo oncogénico, el riesgo de generar un cáncer. El más frecuente mencionado en el asbesto normalmente es el mesotelioma, que es un cáncer directo de la pleura o un órgano que rodea la cavidad torácica y que este suele generarse como unas pequeñas lesiones tumorales en los alrededores de la parrilla costal. Son lesiones que normalmente van muy asociadas a este tipo de exposición de cristales y que tienen una importancia clínica bastante razonable. Y no solamente se ha visto que se relaciona a ese tipo de cáncer, también se ha relacionado a otro tipo de cánceres, como lo puede ser el cáncer gástrico o como puede ser el cáncer colorectal. Estos ya son un poco menos comunes, pero el más que tenemos pendiente en la especialidad es mesotelioma, que es uno de los cánceres con peor pronóstico y con mucha afección a la calidad de vida en los pacientes con exposición al asbesto. Por otra parte, ya para no ser tan repetitivo, aquí entra mucho también el carbón. Los trabajadores de las minas de carbón, donde se hayan expuesto a grandes cantidades de carbón inorgánico combinado con ciertos componentes de la piedra al momento de hacer la trata del material, va a generar una reacción inflamatoria muy marcada, pero este sí tiende a propensarse un poco más hacia la fibrosis, no tanto hacia lo que vendría siendo un cáncer. Pero de que existe un riesgo, el mayor riesgo suele ser en las asbestosis. Ok. Doctor, hablando de la prevención o de la cuestión de la prevención, el equipo de protección personal y así, o sea, de manera general, me gustaría hacerle una pregunta, o más bien comentar, en muchos talleres utilizan cubrebocas quirúrgicos o tela literalmente para protegerse del polvo de piedra o de construcción. ¿Sirve de algo o genera una sensación de falsa seguridad? O sea, porque no muchos utilizan. Lo más frecuente es que ves por ejemplo, en el área de la construcción, de que ves al colaborador o al albañil con su paño, o sea, no con un cubrebocas así como tal.
Ok. Y ya, o llegan a utilizar cubrebocas quirúrgicos. O sea, ¿esto de verdad funciona o...? Esa es una muy buena pregunta y ha sido un tema de controversia porque siempre se ha discutido mucho el qué tanto protege o no un equipo como un cubrebocas. Ujú. He de mencionar que en el equipo de protección personal siempre es como la última línea de protección. En este caso, siempre debemos recurrir, en el caso de las neumoconiosis, a medidas preventivas. Aumentar las ventilaciones en las empresas, tratar de hacer rotación del personal para evitar tanta exposición. Y en otros casos, pues tratar de hacer ingeniería para que en todo caso tratemos en menor cantidad posible de que esos cristales se volatilicen, porque al final de cuentas los terminan inhalando. Pero si en estos casos el trabajador no tiene otra y está expuesto a una gran cantidad y tiene que estar en esa área de manera permanente o tiempo prolongado, el cubrebocas tricapa, que es el que usualmente todos conocemos, el que usamos efectivamente para cirugías o que se usaron en las pandemias para salir y protegerse, no es efectivo. ¿Por qué? Porque los poros son suficientemente grandes para que pueda pasar el cristal al momento de inhalarlo. Y si a eso le sumamos que muchas veces, pues sí, tenemos esa cultura de que a veces cometemos el error de tenerlo hacia abajo y tener la nariz descubierta, pues ahí se pierde toda la protección. Sin embargo, sí hay dos equipos que pueden generarnos una gran protección, una cierta protección. El primero es el cubrebocas con una protección KN95, los que se usaron mucho en la pandemia para evitar el contagio de estas partículas de virus de COVID. Funcionan de la misma manera. Evitan el paso de cristal o en demasía evitan el paso de gran cantidad de esos cristales, por tanto son equipos de protección. ¿Cuáles pueden ser? Efectivamente, los cubrebocas que parecen una concha, que son cubiertos y que generan una barrera sellada directamente, son los que normalmente los trabajadores refieren como un poco más asfixiantes. Ujú. ¿Por qué? Porque suelen ser muy, como hacen un sellado, no puede uno respirar adecuadamente, pero son los que confieren una mayor protección. Y por segunda opción son los cubrebocas con filtros P100, que son los que tienen filtros a los alrededores y es una mascarilla que cubre gran parte del macizo facial, que son los que tienen una mayor protección. ¿Por qué? Porque el filtro hace tanto sello que evita el paso de gran cantidad de este tipo de cristales. Mi recomendación en este caso sería, si en dado caso se tiene que utilizar y ya no se pudieron hacer medidas de prevención, efectivamente, si hay oportunidad de adquirir alguno de estos dos, ya sea el KN95 o el filtro P100, son los mayormente indicados o los que protegerían un poco más del desenlace que generan este tipo de neumoconiosis. Ok, entonces las líneas de prevención, o sea, retirar la exposición, las, Exactamente. este, los controles de ingeniería y como último el equipo de protección personal. Así es. Ujú. Y ya, por ejemplo, en el caso de donde se hace el lavado de la cerámica, donde, por ejemplo, se utiliza mucho la trituración de la arena y el preparado, ahí lo recomendado sí sería tratar de que si ya no se va a poder o si se tiene que estar expuesto, porque al final de cuentas es un área laboral, tratar de tener humidificada la zona. ¿Para qué? Para que por lo menos al momento de que la mezcla empiece a triturarse, no se volatilicen tanto los cristales. Eso ayudaría bastante como una medida preventiva. Ok, ¿cómo sería humidificar? Tratar de, en estos casos, tener un sistema de riego o en este caso, tratar de, en medida de lo posible, tener un sistema que mantenga la humidificación del agua Ok. con la mezcla que se tiene. Ujú. Tratar de depurarlo lo más que se pueda para que en el momento en el que ya esté triturado no se volatilice tanto y no se esté inhalando de manera constante. Ok, buen dato, Uh -huh. doctor. Lamentablemente, la fibrosis por neumoconiosis no es reversible. Uh -huh. ¿Qué opciones de tratamiento existen hoy para detener el avance y devolverle la calidad de vida a un paciente o un colaborador? Lamentablemente, pues sí es una enfermedad que una vez ya instaurada ya no es reversible, efectivamente. Hay tratamientos que pueden ayudar con síntomas, es decir, que ayudan a disminuir la incidencia de molestias. La gran mayoría de las medidas que podemos utilizar para que la calidad de vida del trabajador o del paciente no se deteriore, efectivamente, primeramente que nada, casi siempre requerimos en el área de especialidad el uso de broncodilatadores. Por este motivo, por el hecho de que ya generaron inflamación crónica, de que ya tienen cierta afección y que no solamente fue un solo cristal. A veces en las minerías, en el área minera o en donde pueda haber cierto grado de construcción, no se exponen a un solo cristal, sino a varios compuestos inorgánicos que pueden generar cierto grado de irritación y de hiperactividad de los bronquios. Por tanto, la sugerencia principal o la mayor parte de la sugerencia sería tratar de usar broncodilatadores. Cuando llegan con nosotros, les explicamos un poco la naturaleza o la evolución natural de la enfermedad y se les da tratamiento enfocado a eso, a tratar de disminuir un poco la tos, a tratar de dar una buena rehabilitación para que disminuya un poco la falta de aire, la sensación de agitación o agotamiento que sienten
por el bajo volumen pulmonar que tiene. Y en esto ayudan ese tipo de medicamentos. Ayudan a aperturar los bronquios, a que el volumen pulmonar aumente un poco o sea un poco mejor tolerado, disminuye la tos y los síntomas preventivos que pueden, en este caso, utilizar los pacientes, pues es tratar de utilizar rescatadores y broncodilatores de acción prolongada como tratamiento de mantenimiento, como si fuera un paciente con asma, con EPOC. Y como una medida alterna, siempre debemos de procurar, en el caso de las infecciones, tener el esquema de vacunación completo, siempre estar dando seguimiento. Retomando un poquito la pregunta de cuándo se le hacen los estudios o qué tipo de estudios, ya una vez detectado el paciente con la enfermedad, lo ideal sería cada 3 meses estar llevando un seguimiento en cuestiones de radiografías. Ok. Tomografías a lo mejor podríamos tomarles anualmente o en su defecto, si ya la enfermedad está estable, ya podemos pasarla solo cuando sea necesario, cuando haya síntomas, o en su defecto ya cuando hayan pasado 2 o 3 años. En el caso de las espirometrías, lo ideal sí es tener por lo menos una cada año para ver que no haya disminución de la función pulmonar, o en el caso del paciente que ya está muy sintomático, lo ideal es tomársela por lo menos en un periodo de cada 3 a 4 meses para ver que no esté declinando la función pulmonar y hacer una intervención temprana. Otro tratamiento que puede ayudar mucho es tener todas las vacunas completas, el esquema de vacunación, para evitar infecciones por el hecho de que es un pulmón que ya no tiene barreras de defensa y que puede ser infectado constantemente por bacterias comunes. Bacterias que causan neumonía adquirida en la comunidad o que en la población normal podrían haberse defendido cuando tienen un sistema respiratorio funcional. Pero en este caso son lamentablemente las únicas medidas. Lo primero es quitar por completo la exposición si es posible. Hay que evitar ya el exponerse por el hecho de que va a aumentar el grado de disfunción pulmonar. Y ya todo lo demás viene escalonado. Es lo que nos ayuda a mantener la estabilidad en el paciente. Ok, doctor, un tema muy interesante, con mucha información. Es muy extenso, sí. Sí, pero información muy enriquecedora. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a dar visibilidad a esta enfermedad ocupacional. Ha sido un ¿En gusto. dónde lo pueden encontrar? De estos momentos, normalmente yo me dedico, estoy trabajando como médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ujú. Me dedico a hacer coberturas. Ya próximamente estaré en aras de valorar de dar en consulta privada. Pero eso ya un poco más adelante. Igual con mi nombre ya podrán saber un poco de mí más adelante.